Buenos días a todos. Nos toca darle la bienvenida en este día bien especial, en donde se va a dar una sesión en el marco del recambio de las autoridades lógicas que este Congreso de Intendentes se da año a año. Por supuesto, darle la bienvenida y agradecer la presencia una vez más del señor Presidente de la República, Yamandu Orsi, también la señora Vicepresidenta de la República, demás invitados, señores ministros que también acompañan, la señora Lucía Topolansky, que la verdad que también agradecido, estimada Lucía, de que nos pueda acompañar, integrantes de entes autónomos, servicios descentralizados, compañeros, presidentes de los partidos políticos que recién nos saludamos, me parece que hace muy bien a eso, a este ámbito. Y una vez habiéndole dado la bienvenida, los vamos a invitar a ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional. Bueno, estimados intendentes, según lo que me aportan como orden del día, me toca decir algunas palabras antes de proceder a abrir el micrófono y por supuesto a lo que va a ser la posterior invitación a votar a las nuevas autoridades. Para nosotros ha sido un desafío comenzar ya hace un año. Ha sido un desafío y un verdadero honor, y espero haber estado a la altura de lo que cada uno de ustedes, y le hablo a mis colegas, han esperado de quien circunstancialmente tocó representar a este cuerpo, porque durante un año creo que han habido muchísimas más coincidencias que de las otras. Y ese es el cerno, ese es el corazón de este organismo, ¿no? Yo no me voy a cansar de repetir de que para muchos que todavía no entienden de que aún pensando distinto siempre se puede llegar a una síntesis, siempre se puede llegar a un punto de encuentro, porque en este lugar lo practicamos así. No estamos hablando de un manual, no estamos hablando de la teoría, estamos hablando de un lugar en donde convivimos representantes, intendentes de distintas regiones, de distintas realidades, de distintos partidos políticos, de distintos credos, pero aún así todas las decisiones que tomamos, las tomamos por consenso. Y eso, que a veces parece cuando uno abre la ventana y respira otro aire afuera, ese aire se respira acá, a partir de tener y de ver cultivar la paciencia, pero sobre todo el diálogo. Y eso pasa porque
preguntan, ¿y cómo puede ser que siempre se tomen por unanimidad o por consenso las decisiones? Si se toman por consenso porque todos administramos las mismas realidades. ¿Qué color tiene el hecho de ser más eficientes en los servicios que tenemos que prestar a nuestros conciudadanos? ¿Qué color político, o qué bandería, o qué ideología puede tener resolver los temas que a todos nosotros nos golpea la puerta la misma gente con los mismos problemas? Entonces no hay margen. Y de hecho, francamente, y creo que está bueno que la gente se entere y sepa, nunca en esta mesa ni en la que supimos ocupar cuando la Intendencia de Montevideo nos prestaba su lugar, nunca fue un tema de política partidaria algo que nos dividiera acá en este cuerpo. Nunca pasó. No se mete la política partidaria para dividirnos. Obviamente, cada uno sabe dónde está parado, cada uno sabe qué corazón tiene, cada uno sabe las lealtades a qué valores y a qué causas se entrega. Pero creo que es un buen espacio y un buen ejemplo que el Uruguay se da para encontrar puntos de acuerdo. ¿Por qué? Y porque cada uno de nosotros, cuando termina esta actividad en el Congreso y se vuelve a su departamento, se choca con lo más porfiado que todos nos podemos chocar, que es la realidad. Y frente a la realidad, nuestro mandato, nuestro deber, y la gente confió en nosotros, ¿para qué? Para cambiar esa realidad. No hay espacio para otro tipo de política que no sea la que se escribe con P mayúscula. En el caso nuestro, ha sido un año en donde a los pocos días tuvimos que sentarnos a conversar con el Poder Ejecutivo por mandato constitucional para poder acordar el régimen de transferencias en el marco de lo que era la confección del presupuesto nacional, y se llegó a un acuerdo con el gobierno. Y así hemos conversado y acordado entre nosotros mismos, con el gobierno, y vaya si es una práctica que tenemos que seguir cultivando, y que estamos en un todo de acuerdo, y no estamos en un todo de acuerdo. Que tenemos reivindicaciones, tenemos reivindicaciones. Que tenemos cosas que faltan, tenemos cosas que faltan. Y seguramente el gobierno nos mirará pensando que nosotros también tenemos que hacer otras o más o mejores cosas, pero de eso se trata. Yo quiero solo agradecer en primer lugar a los funcionarios del Congreso, que son los que en definitiva le ponen músculo a esto. Agradecer a los consejeros de los distintos partidos políticos, a los de mi partido, por supuesto, pero el resto también, que son realmente el fuelle fundamental para que esto funcione todos los días. A la secretaria Macarena Rubio, que realmente ha sido una compañera leal a la institución, está realmente a la altura de lo que merece y necesita y demanda este Congreso. A ustedes, por supuesto, por haber confiado y por seguir confiando hasta el día de hoy. Hoy, obviamente, sigo integrando esta mesa en otra calidad. Y este año que creo que también ha estado pautado por una reivindicación histórica, más allá de las gestualidades, de lo tangible de esta casa, que ha sido el esfuerzo de muchos antes también, que a nosotros nos insumió llegar en la última parte y darle el último empujón, pero yo creo que la consigna es cuánto más podemos hacer, cuánto mucho estamos haciendo y cuánto más podemos hacer para que las soluciones y las cosas lleguen a donde queremos que lleguen, ¿no? Creo que los gobiernos departamentales es un buen mensaje que no se lo tengo que explicar al presidente de la República porque estuvo 20 años en esa posición. Por eso me preguntan, ¿y usted se lleva bien? Y yo me llevo bien porque puedo conversar con un hombre que estuvo 20 años al frente de una responsabilidad que hoy a todos nosotros nos tocó ocupar. Y en este año creo que hemos de vuelta podido demostrar que los gobiernos departamentales estamos a la altura. Si me preguntan, a mí me gustaría ir a más. De hecho, hemos dejado la semilla plantada para partir de determinados estudios que hemos encomendado al Instituto de Economía y a la gente de la Facultad de Ciencias, pensar en términos de regionalización y hasta en términos de federalizar competencias. Porque el Estado hoy gasta mal y gasta más, y si nos pudiéramos poner de acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, pudiéramos gastar mucho mejor y las soluciones llegarían más rápido. Por supuesto que es ambicioso. Por supuesto que cada uno tiene que dejar de estar tan celoso de sus chacras y pensar en la chacra más grande. Y lo hemos demostrado este año cuando llevamos adelante con el doctor Cohen y su programa ECO, lo que tiene que ver con un programa de salud mental,
algo que nos desvela todo, algo que todos los precandidatos y los candidatos a la presidencia dijeron que iba a ser parte de su acción de gobierno, de ser electo, y nosotros entendíamos que nosotros teníamos que ser parte también desde el Congreso y desde cada intendencia. ¿Y por qué? Y porque es de las realidades que nos chocan. ¿A quién de los 19 que estamos sentados acá no le han golpeado alguna vez la puerta? ¿Alguna madre, alguna tía, alguna abuela? ¿Alguna mujer desesperada por la situación que está pasando por un hijo, un sobrino, un nieto, un vecino, quien sea, un ser querido, que lamentablemente cada vez cobra más vidas y frustra más proyectos de vida? Y demostramos de vuelta que los gobiernos departamentales estamos en temas de salud cuando no deberíamos estar, quizá porque no somos los que profesionalmente tenemos la vocación de prestar de manera profesional, pero estamos. Y estamos en los temas vinculados a la educación, aunque no sea nuestra experticia. Y estamos hasta en los temas de seguridad, y estamos. Y el Uruguay también se debe que los gobiernos departamentales podamos y debamos participar en otros temas que hacen a la viabilidad de nuestro país. Hoy ahí tenemos un país que está, diríamos, hay un eje que corta del Río Negro al norte y del Río Negro al sur. El gobierno hoy mandó al Parlamento un proyecto de ley sobre competitividad, que entendemos que es un buen gesto, pero que tiene que calar de otra forma en el interior más profundo. Ir un poquito más, porque realmente nos duele, a los que estamos un poco más lejos de la capital, nos duele cómo cada día son más inviables algunos proyectos industriales, proyectos comerciales, proyectos empresariales, porque no encuentran con las medidas que tienen que encontrar para ser viables. Y eso nos va a encontrar a todos nosotros seguramente trabajando juntos. Simplemente, después de un año de mucho trabajo, créanme que cuesta hacer tantos kilómetros a veces para venir todas las semanas y estar. Me han tenido que soportar todos los colegas acá, algunos contentos porque me voy, otros dicen te vamos a extrañar, pero creo que lo que viene es superador. Compañero que va a agarrar la posta, tengo absoluta y plena confianza porque es un hombre de capacidad, de gestión, es un hombre que realmente está muy por encima de lo que todos precisamos acá, así que vamos a estar muy bien representados cuando le toque esa oportunidad. Y me despido de este lugar, obviamente, paso ahora un rato a sentarme en otro lado, simplemente diciendo gracias a todos por este año que ha sido de una gran experiencia, pero sobre todo de buenos logros, de buenas cosas para la gente que tenemos que representar. Muchas gracias. Bueno, proseguimos con el acto. Intervenciones, bueno, no sé si hay alguien acá. Antes, presidente, perdón, vamos a alterar un poquitito lo que teníamos previsto. En representación de este queridísimo organismo, que lo conforman, por supuesto que sus colegas, pero también todos los funcionarios que están entremezclados y que preparamos un poco esta casa para recibirlos a todos, con especial cariño y agradecimiento. Ha sido un placer. Muy bien. Parece sábado en Chorena que todavía no sucedió, señor presidente. Va a suceder. Tiene que suceder. Ah, sí, eso sí, cierto. Bueno. Presidente, hay colegas suyos que han solicitado la palabra y por lo tanto le damos la palabra al intendente de Canelones, Francisco Leñán. Muy buenos días para todas y para todos. Corresponde en el día de hoy cambiás de lugar simplemente. Pero bueno, para uno que asumió hace un año, donde llegó acá al Congreso de Intendentes, esto es un mundo nuevo. Yo no era suplente de Yamandú en el periodo pasado. Por tanto, lo que conocía el Congreso de Intendentes básicamente se basaba por lo que el hoy presidente
y anterior intendente me contaba. Y era eso de, acá las cosas se conversan, acá las cosas se resuelven por consenso, no se vota, y uno esto lo explica para afuera a veces y resulta difícil de entender. Como dice Nicolás habitualmente, cuando se plantea un tema y no hay acuerdo, se recoge, se discute y se plantea nuevamente. Y así hemos transitado este primer año. Nicolás recién hacía referencia a que asumimos y nos tocó a los 15 días tener que cerrar, o no, un acuerdo con el gobierno nacional. Felizmente sí se cerró, pero eso fue un intensivo. Ahí, en esos 15 días donde estábamos permanentemente dentro de las oficinas de OPP, aprendí a conocerlo a Nicolás, a Carlitos y a Richard, con quien compartíamos hasta el día de hoy la mesa del Congreso. Y la verdad, se lo decía recién fuera de micrófono a Nicolás, yo siento que más allá de colegas en este tiempo, y bueno, y si así lo resuelve este cuerpo, vamos a continuar con Carlitos y Richard en las vicepresidencias, pero entiendo que gané 3 amigos, con sentido común, donde en ningún momento a uno lo hacen sentir que es minoría acá, no, para nada. Y ahí también incorporo a Macarena y a Sarita. 2 valores que cuando uno llega acá y tiene las reuniones de mesa, prácticamente que le hacen la vida fácil. A todos los colegas nos atraviesan demandas parecidas. Cuando nos vamos de acá, vamos al territorio, después nos hablamos, nos contamos las circunstancias y el día a día, hay como una solidaridad generalizada entre todos los colegas y me parece que eso es importantísimo de destacar y de cuidar como un tesoro. Ahora, cuando pasó lo que pasó en Salto, inmediatamente todas las flechas apuntaron a Carlitos, todos solidarizándonos, todos tendiéndole la mano, lo que se necesite. Y si mañana pasa en 33, en Tacuarembó o en Flores, y así va a ocurrir. Y así tiene que ocurrir. Y me parece que ese es un activo importantísimo que tenemos que destacar. Nicolás, la verdad que ha sido un placer que si bien es un equipo, siempre hay alguien que conduce. Este primer año particular, te tocó conducirlo de particular porque recién se instalaba el primer congreso y esto que hablábamos de las negociaciones con el gobierno nacional y la cantidad de reuniones que tuvimos y la venida de los ministerios y el esfuerzo de hacer tantos kilómetros semanalmente para venir, para estar, y cuando no pudiste, de manera virtual, siempre presente y trabajando por todo el país. Y me parece que eso es importantísimo de destacar y que si uno no lo dice tal vez no se conozca, pero creo que hablo por todos. Estamos muy orgullosos del año que hiciste. Muchísimas gracias. Ha pedido la palabra también el intendente Besosi, de Soriano, Guillermo. Gracias, Macarena. Gracias, presidente. Saluda al presidente de la República, a la vicepresidenta Carolina Yamandú, a todos los que hoy acompañan a este Congreso de Intendentes, a la prensa. Se quedaron chicos con saludar a mi presidente, porque la verdad que, Nicolás, creo que hiciste un año espectacular. Creo que sos de aprender rápido. Voy a hacer una anécdota. No, tranquilo. Una anécdota que cuando Nicolás era legislador, y yo me toca ser legislador por los temas de la vida, porque no es lo que más me gustaba, y conocí a Nicolás ahí, lo conocía, pero lo conocí como legislador, y era un legislador rebelde. Yo dije, este hombre no va a acordar nunca con nadie nada. Y llega a la presidencia del Congreso y le toca compartir el Congreso con él, y aplica eso que se dijo acá, que lo dijo muy bien el colega Canelones, Leñani, que lo dijo muy bien Nicolás, que es eso de acordar, que es eso que tenemos que tener, y no solamente en la interna, también de ir al gobierno nacional a acordar con alguien que por supuesto se hace a veces fácil, porque lógicamente que fue intendente y fue secretario de la intendencia que duró mucho tiempo, y creo que ese aprendizaje lo hiciste rápido. Realmente podremos tener diferencias, podremos tener dificultades, pero siempre acordamos. Y aquel hombre que conocí en aquel
Palacio Legislativo a hoy, creo que has aprendido rápido y has madurado de muy buena manera. Por eso hemos tenido un presidente que ha hecho las cosas muy bien, ha sido un gran presidente. Ha sido un gran presidente para acordar un montón de temas. Ha sido un gran presidente para sostener y contener a muchos de nosotros en situaciones complicadas y problemáticas que siempre se dan. La mesa entera, ustedes todos, ¿no es cierto? Realmente creo que han hecho una gran mesa, un gran año para este Congreso. Yo ahora voy a emocionar algo. Sí que me pidieron la palabra, pero no me dejan emocionar. Bueno, les quiero decir una cosa. Disculpe, intendente, porque hay otros Está bien, que yo están como vi que nadie anotados se también, anotaba, estábamos digo, ¿qué ordenados pasa que nadie se previamente, anota? pero después viene la emoción. Así que, Nicolás, andate tranquilo a sentarte ahí en la banca tuya, pero bien tranquilo. No te vamos a extrañar, no lo vamos a extrañar porque va a estar acá, pero realmente ha sido un gran presidente, ha sido un gran compañero como lo ha sido siempre, y lo más importante en la política y en un país democrático y republicano como el nuestro no es estar siempre de acuerdo en todo, es poder acordar cuando no hay acuerdo. Eso es lo que estamos llamados el sistema político, a acordar por el bien de la gente, para llevar las mejores políticas para nuestros departamentos, pero fundamentalmente para nuestro país. Y vos lo has logrado, en conjunto con el gobierno nacional, en conjunto con cada uno de los ministerios, en conjunto con cada uno de los legisladores, que hasta con los nuestros a veces podemos tener diferencias, pero el tema es ese, poder acordar y que la gente nos vea como la opción más valedera del mundo, que es justamente vivir en democracia en un país como el nuestro. Así que seguí adelante, de otro lugar, pero nos estaremos viendo siempre acá y no te vamos a extrañar tanto. Muchas gracias. Me cagaron de cabeza con la emoción. Bien, tenía anotado también que había solicitado la palabra al inicio el intendente de Salto, Carlos Alviso. Bueno, buenos días para todos, al señor presidente, vicepresidenta, todos los presentes. Un saludo especial a Nicolás, ¿no? Realmente también, como decía Pancho, nuestra primera experiencia. Formamos parte de una mesa con Pancho, con Richard, con Nicolás, con todo nuevo. Y la verdad que tanto Nicolás como el resto de lo que son los funcionarios de lo que es el Congreso de Intendentes la hicieron bastante fácil. Y ese diálogo que veíamos para dentro de la mesa y con cada uno de los 19 intendentes también fue con el Poder Ejecutivo. Y fue un año clave en las cuales se negoció y se negoció mucho con los PP, con los ministerios, con diferentes direcciones. Y yo creo que acá se fue siempre de la mejor manera. El diálogo fue con mayúscula, como debe ser en todo esto, y también optimizando el bien común de cada uno de lo que es este cuerpo. Yo creo que ese es el camino, es algo como los que ya tienen más años acá lo dicen, bueno, es algo que nos contaban que era así, pero bueno, una cosa es que te la cuenten, otra es vivirla, otra es trabajar para adentro, otra es estar trabajando hacia afuera con un poder ejecutivo que realmente también se viene trabajando en un ida y vuelta permanente. Y acá también quiero agradecer algo que bueno, que a veces puede ser de perogrullo, pero con este episodio que tuvimos en Salto, cada uno de ustedes enseguida llamando, el presidente de la República, ministros, arriba desde el primer momento, como debe ser y como pasaría, y bien lo decía Pancho, y ojalá que no suceda, pero en cualquiera de nuestros departamentos. Así que, salud Nicolás, a seguir trabajando desde el lugar que corresponda aquí, y nosotros a seguir por este camino. Yo creo que es por acá, es más fácil para todos, y acá, como siempre digo, hay un punto que nos une a todos los que estamos en esta sala, que es la gente. Gracias. Gracias, intendente. Le damos ahora la palabra al intendente de 33, doctor Mateo Silvera. Gracias, presidente de la República, vicepresidenta, autoridades nacionales. Es un gusto estar acá ahora en el uso de la palabra, presidente, y me voy a sumar a lo que decían quienes me presidieron en el uso de la misma, en felicitarlo y decirle que
no hizo nada más que, ni nada menos que estar a la altura de su investidura. Con un presidente que le tocó al comienzo de este nuevo periodo, nada más ni nada menos que articular ese diálogo con el Ejecutivo Nacional por el tema partidas y tantas otras cosas que son vitales para, no para los gobiernos departamentales, para nuestra gente, para nuestros pueblos, para nuestros vecinos. Y la verdad que, como usted también lo dijo, allana mucho el camino tener un presidente de la República que sabe en los términos de descentralización, en la situación que nos encontramos cada uno de los 19 intendentes departamentales. Y creo que se dio esa sinergia de gobierno nacional y gobierno departamental que siempre es tan necesaria y tan importante que se dé, porque justamente en ese concepto de sinergia hay algo que es el objetivo que nos tiene que enmarcar siempre y embarcar en común, que es la calidad de vida de nuestra gente, elevarla cada día. Y la verdad que es digno decirlo siempre, y no es solamente algo personal, sino que es compartido, y como lo decía también con Pancho, con Guillermo y con Carlitos, de que se han vivido situaciones muy difíciles, muchas veces aisladamente algunos de nosotros, como puede ser fenómenos climáticos como azotaron recientemente, como también por otras situaciones. Y ahí no solamente tuvimos al presidente del Congreso, a los integrantes de la mesa, sino que tuvimos a compañeros de ruta que estuvieron cerca para darnos su apoyo, a veces para darnos un estímulo, para darnos un empujón, para poder sortear momentos que han sido bastante difíciles y que a veces la soledad del poder agradece y mucho tener a un presidente cercano. Así que nada más que agradecer, decir que ha hecho una gran presidencia, ha dejado la vara muy alta, porque ha negociado como tiene que negociar, pero sin perder jamás el eje de donde está y de lo que representa, que es nada más ni nada menos que el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, la descentralización al 100%. Y con ese conocimiento, con esa entrega, con esa impronta muy particular, le quiero decir que hoy lo estamos despidiendo, pero sinceramente, y esto más que protocolo, lo quiero felicitar, porque sinceramente ha realizado una gestión excelente. Agradecer también y felicitar a Pancho, a Richard, también en lo que ha sido las autoridades de esta mesa. Y eso es bueno también, de dejar la vara alta, porque bueno, eso implica también que quien, como usted lo dijo, llegará a suplantarlo también una persona con notadas capacidades personales y también de hombre público para engalardonar este Congreso. Así que nada más decirles que muchas gracias por todo lo que le puso. En nombre de nuestro departamento y en el mío personal, decirle que siempre que requerimos de tener una conversación, un contacto, hasta a veces también algún consejo o alguna charla, siempre la tuvimos, desde lo institucional y también desde lo personal. Así que hoy estoy despidiendo a un gran presidente de este Congreso Nacional de Ediles. Vamos arriba. A continuación le damos la palabra al intendente de Rocha, el doctor Alejo Empierres. Muy buenos mediodías para todos. Muchas gracias por la visita, señor presidente, señora vicepresidente. Un placer de que nos acompañen junto con los distintos ministros y legisladores, que creo que en definitiva lo que hacen es resaltar la importancia de estos gestos institucionales. Los cambios de mando son cuestiones rutinarias, pero cuando toman esta
corporeidad, mediante la presencia de distintas instituciones, también se revaloriza las instituciones, pero también el sentido de la democracia, el sentido del entendimiento y el diálogo. Nicolás, cuesta decirte, Olivera, presidente, Nico, no nos equivocamos cuando te elegimos. Realmente has estado a la altura de los desafíos, un tipo dinámico, un tipo con carácter, a veces un poco subido de mostaza, pero está bueno. Siempre igualmente, siempre llegamos a los puntos todos de entendimiento y de diálogo, y le has puesto una impronta muy especial a todo este proceso con el cual nos sentimos orgullosamente representados por ti. Siempre digo que los intendentes tenemos una cualidad especial. Acá hay 14 intendentes que son del Partido Nacional, pero en el momento que uno comienza a ser intendente, deja de ser el intendente de un partido para ser el intendente de todos los ciudadanos de un departamento. Sería una tremenda falta de respeto desde una posición de representación de la ciudadanía desarrollar política partidaria. Como también es algo que le debe suceder, me imagino, en la misma sintonía al presidente de la República que nos representa a todos nosotros. Entonces, a veces, obviamente que hay que interpretar ese mandato ciudadano, y creo que este Congreso lo ha hecho. Y una vez más, esa vieja costumbre de los acuerdos, esa vieja costumbre de los consensos, esa vieja costumbre del diálogo, se ha visto en todos los momentos. El primer año siempre es el más difícil, te tocó a ti, tuvimos la fortuna de desarrollar allí, conjuntamente con Pancho, contigo, con Richard, la negociación en la Torre Ejecutiva, intensa, fuerte, pero rindió sus frutos, y afortunadamente en el mismo sentido que queremos que siga en este país. Cada periodo que ha pasado, desde 1996, cuando se creó la reforma constitucional que generó partidas para los gobiernos departamentales, hemos venido periodo a periodo en ascenso y mejorando las partidas de redistribución, y esperemos que esta tendencia, no tengo ninguna duda además de que ello va a ser así, cualquiera sea el gobierno que venga en el futuro, va a seguir creciendo. Así que creo que el desafío de los gobiernos departamentales es trabajar para transformar la vida de la gente, que los recursos sean bien destinados. Afortunadamente, a lo largo ya de décadas de trabajo conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha habido la posibilidad de mejorarnos, de profesionalizarnos. Hoy las intendencias son estructuras mucho más sólidas, mucho más profesionales, con cuerpos técnicos, y eso ha sido también un trabajo que se ha hecho conjuntamente con los distintos poderes ejecutivos. Y ese es el camino a seguir. Así que, Nicolás, has cumplido con creces las tareas encomendadas. Gracias por los servicios prestados. Vuelve a tu lugar y seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al intendente de Montevideo, Mario Vergara. Muchas gracias, Macarena. Yo me sumo, obviamente, al espíritu que hoy reina, ¿verdad? Y que afortunadamente ha sido el que caracterizó a este Congreso de Intendentes durante todo el año. Un espíritu en donde prima las necesidades de la gente, en donde la labor de Nicolás ha mostrado que su acción va detrás de su discurso, que no es solamente palabras el decir que hay que hacer siempre los esfuerzos para el diálogo, para tender puentes, para tener consensos, para trabajar juntos con algo que nos une, que es la vocación de servicio para que los uruguayos y uruguayas tengan más bienestar, tengan más oportunidad, tengan más derechos. Y bueno, me sumo a esa felicitación y a ese agradecimiento. Los temas del consenso y la búsqueda de los consensos no es meramente un mecanismo, porque difícilmente sería una cuestión procedimental la que justifique acuerdos de temas importantes que afectan la vida cotidiana de la gente. Es fruto de una visión, de la visión de que acá, como también decía Nicolás, compartimos los desafíos, compartimos esas problemáticas que cada vecino y cada vecina nos plantean día a día y que no son muy distintos en cada uno de los departamentos. Y compartimos la visión de que tenemos que hacer cosas
tenemos que contribuir a mejorar esa vida de la gente, que pasadas las elecciones, donde sí tenemos la natural disputa política y la sana disputa política en un país democrático, bueno, la ciudadanía en cada uno de los 19 departamentos laudó quién iba a conducir las diversas intendencias en todos lados, y que allí se abre ese espacio para hacer, ese espacio para que a través de la obra, del mejor servicio, del mirar más las oportunidades y los derechos de la gente, todos debemos trabajar con ese espíritu, y ya vendrán los tiempos para la disputa electoral. Compartir esa visión es lo que nos impulsa a tener ese mecanismo de buscar sistemáticamente el acuerdo en temas que nos congregan, en desafíos comunes, en entender que nadie es dueño de la verdad, en entender que siempre hay una parte de verdad que está en el otro, como decía Sereñi, y eso es lo que nos conduce a que acá no se vote, a que acá se resuelva, y plantearnos problemas que a veces no son sencillos, problemas que muchas veces significan cómo tironeamos un peso más para acá o un peso más para allá, y les puedo asegurar que cuando tocamos ese órgano sensible del cuerpo humano, ¿verdad?, es donde a veces se generan en muchos ámbitos mucha rispidez. Y sin embargo acá lo podemos hacer civilizadamente, con diálogo y siempre llegando a una buena solución. Nuevamente, muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones, Nicolás, porque has mantenido y sostenido la vara alta de este organismo que nos enorgullece integrar, porque es un organismo de los uruguayos y las uruguayas que trabaja con el foco en su bienestar, en su equidad y en sus derechos. Gracias, Nicolás. A continuación le damos la palabra al intendente de Durazno, Felipe Algorta. Buenos días. Buenos días, presidente, vicepresidenta y demás autoridades. Nicolás, muchísimas gracias por los servicios prestados. Ayer nos costó muchísimo conseguir presidente para una comisión. Por suerte siempre hay un Guillermo Rodríguez en el grupo que acepta. Y tú has sido presidente de todos nosotros en momentos de que obviamente, además un dedicado presidente, y eso cuando uno pone en la balanza siempre está, bueno, pero yo tengo que gobernar mi departamento. Sin embargo, con esa experiencia que has tenido en tu primer periodo, que ha sido espejo para mí y que estamos llevando adelante algunas acciones que tú has hecho en tu Paysandú, hoy terminás este año de presidencia y te quiero decir que sos un espejo para lo que viene, porque te has dedicado, porque has dicho las cosas que había que decir en los momentos que había que decirlos, has apostado a la concordia y eso realmente ha quedado claro y es una vara que nos gusta que hayas puesto en el horizonte. Así que lo mejor para lo que se viene en adelante, pero sí, sin duda que ha sido una misión cumplida. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, intendente. Le damos la palabra al intendente de Rivera, Richard Sander. Vamos arriba. Bueno, buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, a todas las autoridades que nos acompañan, legisladores, embajadores, funcionarios, colegas. La verdad que un placer, Nico. Me sumo a las palabras de los colegas. Ha sido un año también de aprendizaje, porque nunca dejamos de aprender, por más que veníamos del periodo pasado, que también nos tocó compartir 5 años de mesa también con otros colegas, algunos que ya no están más hoy acá con nosotros, pero que en definitiva, bueno, cada periodo, cada año es un aprendizaje. Nos tocó la parte de la negociación, ahí también estaba Mario, también estaba Alejo, estaba Pancho, estaba Carlito, estabas tú, estaban toda la gente que anda por acá de la APP. Y bueno, son momentos especiales donde quizás los que estamos un poco más lejos de Montevideo
peleamos un poquito más en el buen sentido de la palabra por más recursos, especialmente los que vivimos en la frontera, que tenemos nuestras dificultades, nuestras particularidades. Pero bueno, agradecerte, aún en la diferencia que hemos podido tener en algunos momentos, el buen trato, el buen diálogo y siempre buscar ese camino en el medio para encontrar las soluciones, ¿no? Algo que decía recién Mario acá, que es un poco lo que caracteriza al Congreso y es un poco lo que también creo que define a la política uruguaya. Es la del diálogo, la charla, la de la diferencia quizás en las campañas políticas, que mucho más veces más allá la diferencia en los eslóganes que lo que pasa en definitiva, porque estamos todos convencidos que lo que queremos hacer es seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Creo que en eso todos los partidos estamos en el mismo objetivo, cada uno con su visión. Pero en definitiva me parece que desde acá, desde el Congreso, desde el interior, mostrar ese camino de consenso, de unidad, de trabajar por las cosas que verdaderamente valen la pena. Me parece que ha sido un año muy, pero muy positivo y bueno, y agradecer al resto de los compañeros de la mesa y de quienes participamos también en este ida y vuelta con el gobierno nacional, que a la postre cada periodo venimos mejorando, venimos subiendo, venimos asumiendo más responsabilidades y en definitiva me parece que es eso, es intentar ir avanzando cada vez más para ir de alguna manera minimizando esas diferencias que tenemos entre algunos puntos del país con el resto de los que están un poquito mejor. Así que agradecerte, vas a cambiar de lugar, o sea que vas a cambiar de posición dentro de acá, de este hemiciclo, y bueno, y seguiremos trabajando y seguiremos poniendo arriba de la mesa lo que pensamos, pero me parece que lo más importante del Congreso, y me parece que el presidente lo conoce muy bien, es el diálogo, es el debate sano, es el poner las ideas claras arriba de la mesa, lo que pensamos, lo que queremos, y en definitiva, entre 19, poder encontrar ese camino que sea la solución mejor para cada uno de los vecinos. Así que muchísimas gracias y bueno, y seguimos en esto. Vamos arriba. Gracias, Intendente. Finalizando, los que han solicitado la palabra en esta instancia del orden del día, le vamos a dar la palabra al Intendente de Flores, Diego Irazábal. Bueno, buenos días a todos. Yo quería, en primer lugar, celebrar lo que estamos viviendo en la Casa de los Gobiernos Departamentales, ¿no? Qué lindo ver acá que estamos con el primer mandatario, el presidente de la República, la señora vicepresidenta de la República, senadores, diputados, referentes históricos de nuestros partidos políticos, Lucía Polanski, anda Alberto Volonté por ahí, de los que estoy viendo, ministros de Estado, agradecerle a los ministros también, senadores, dije diputados, embajadores, directores de los entes autónomos, representantes de organismos internacionales. Realmente tenemos que celebrar que estamos reunidos todos acá en la casa de los gobiernos departamentales, de los gobiernos más cercanos al ciudadano, a la gente, y gobiernos que tenemos competencias muy claras y otras que no están claras y temas que tal vez no son de nuestra competencia, pero sí son de nuestra incumbencia. Y ahí es donde cada vez tenemos que trabajar mejor, más articuladamente, gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipios, porque en definitiva a todos nos mueve, como hemos dicho, impactar mejor en la vida de la gente. Y tenemos la oportunidad en nuestras manos, los que estamos acá, tenemos la oportunidad de una forma u otra de impactar en la vida de la gente. Entonces, qué lindo, qué momento que estamos viviendo, qué desafío que tenemos para adelante. Agradecerle a la mesa saliente, al presidente, que ha sido un presidente de fuste, ha sido un presidente con carácter, ha sido un presidente que tenía claridad en lo que quería para los gobiernos departamentales, así que gracias, porque incluso para quienes nos ha tocado por primera vez estar en este ámbito, ha sido un espaldarazo. Este es el lugar donde los intendentes no nos sentimos solos, al contrario, este es el lugar donde todos somos uno. Así que agradecerle al presidente, a la mesa saliente, los vicepresidentes, y también viene otro de fuste, viene otro presidente que también tiene experiencia en esto, que sabemos que va a representarnos muy bien, que tiene una agenda clara de lo que quiere también en materia de descentralización. Hemos hablado de los desafíos que tenemos, el presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, el intendente de Artigas, ayer hablábamos de la importancia de fortalecer la Comisión Sectorial de Descentralización. Tiene que ser un ámbito donde venimos a discutir políticas públicas, descentralización, no a leer proyectos y levantar la mano para aprobarlos. Tiene que ser el ámbito donde discutimos las políticas, discutimos la descentralización, discutimos qué modelo de país queremos, y esa yo sé que es una de las cosas que está en la agenda del presidente entrante, así que también mucha expectativa
en él, en la mesa. Y bueno, nada más que eso, agradecerles a todos la presencia, por lo menos como intendente de Flores, yo me siento emocionado de estar en este ámbito con todos los representantes que están acá en la Casa de los Gobiernos Departamentales. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los colegas, la verdad, de corazón, las elogiosas y lindas palabras también, y por supuesto a la mesa, a los compañeros que van a seguir, ¿no? Ustedes siguen, muchachos. Para ustedes no hay despedida porque ustedes siguen, pero un tremendo equipazo, la verdad. Lo que queda ahora, me pide la palabra el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, para formular una moción, ¿no es así? Ahora sí. La que no me dejaron hacer. La que te censuramos. Dale. No, la verdad que me hago eco de las palabras de todos los que han hablado aquí. Diego, la verdad que estuvo bien porque había gente que no se había nombrado y la verdad que es bueno nombrar a muchos de los que están acá. También quisiera decir que hay un montón de alcaldes aquí hoy. Está el presidente del Congreso de Alcaldes también por ahí, Joaquín, y en él representado un montón de alcaldes que no han venido y concejales, que seguramente que hay algunos también. Tengo que presentar una moción, voy a presentarle al señor presidente, que está acordada. Porque vio que yo llego a presentar una moción que no está acordada después de todo lo que se dijo acá, Dios me libre. Está acordada con el presidente de la República, con la vicepresidenta, está acordada con todos los que están acá. Porque es una gran persona a quien voy a mocionar para que siga en su lugar, que es el señor Carlos Enciso, para que conduzca este Congreso de Intendentes. No se votó todavía. Aspiro que se ponga a votación. Aspiro a que se ponga a votación. Gracias, presidente. Ustedes entenderán, es una votación, está a consideración lo que es el nombre del compañero Carlos Enciso, intendente de Florida, para presidir el Congreso en el periodo 2026-2027. La votación es nominal, así que vamos a tomar la votación intendente por intendente. Intendente de Montevideo, Mario Vergara. Votamos afirmativa y con convicción y seguridad la moción de que Carlos Enciso presida el Congreso de Intendentes por el próximo año, también con la convicción de que va a mantener en alto todo el espíritu de este Congreso de Intendentes que mencionábamos anteriormente. Felicitaciones y a trabajar, Carlos. Muchas gracias, intendente. Tiene la palabra, le damos la palabra al intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato. Voto con gusto a Carlitos Enciso. Éxitos en lo que viene. Arriba. Tiene la palabra el intendente de Rivera, Richard Sander. Voto con mucho gusto por el amigo Carlos Enciso. Tiene la palabra el intendente de Rocha, Alejo Pierres. Voto por el señor intendente Carlos Enciso Christensen, que obviamente viejo vaquiano, 3 veces intendente, sabiduría y química pura para estos cargos que va a desempeñar. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el intendente de Salto, Carlos Alviso. Votamos positivamente por Carlos Enciso y a seguir laburando. Muy bien. Tiene la palabra la intendenta de San José, Ana Ventaverri. Voto completamente convencida por el compañero Carlos Enciso, deseándole muchos éxitos en esta gestión y ojalá que dentro de un año podamos estar felicitándolo como hoy diferentes compañeros lo hicieron con el presidente saliente. Muy bien, intendente. Tiene la palabra el intendente de Soriano, Guillermo Besosi. Si es coherente con lo que propuso, imagino que... Voto por el gran compañero y que tiene un desafío enorme porque la vara queda alta. Cada presidente que pasa por este Congreso creo que va levantando la vara de lo que es este lugar. La verdad, Carlos, que voto con mucho gusto que sea el presidente del Congreso. Muchas gracias, presidente. Le damos la palabra al intendente en ejercicio de Tacuarembó, José Lo Menéndez. Voto por el intendente de Florida, Carlos Enciso, sabedores de que va a estar a la altura del desempeño del cargo que, como presidente del Congreso, que representa a todos los gobiernos departamentales. Muy bien, muchas gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de 33, Mario Silvera. Bueno, votamos también para presidir el Congreso al compañero Carlos Enciso, a quien laburamos los mayores de los éxitos, pero también conociendo su capacidad de trabajo y vocación pública, lo damos por descontado que también será una exitosa gestión.
Gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de Maldonado, Miguel Abella. Voto por el compañero Carlos Enciso, convencido que va a mantener el espíritu de este cuerpo durante su presidencia. Muy bien. Muchas gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de La Valleja, Daniel Jiménez. Voto afirmativamente por Carlos. Suerte en este próximo año. Lo vamos a apoyar como hemos apoyado todos a Nicolás. La visión y la experiencia que tiene Carlos yo creo que se puede plasmar en este próximo año. Y bueno, buena suerte. Arriba. Tiene la palabra el intendente de Florida, Carlos Enciso. Voto con mucho gusto por el intendente Guillermo Besosi, compañero y amigo. Qué gentileza, la gentileza, qué elegancia, qué elegancia. Muchas gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de Flores, Diego Irazábal. Voto por el intendente de Florida, Carlos Enciso. Gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de Durazno, Felipe Algorta. Voto con mucho gusto por el amigo Carlos Pájaro Enciso, intendente de Florida y representante del Papa León en el Uruguay. Muchas gracias, señor intendente. Tiene la palabra el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez. Carlos Enciso. Muchas gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de Cerro Largo, Cristian Morel. Permítame solamente salir 2 segundos de protocolo. Quiero agradecerle muchísimo a usted, presidente, por este gran año, porque para mí desde el principio fue todo muy difícil y la verdad que cada vez que te consulté algo estuviste a la altura y hoy me toca votar por alguien que desde el primer día a ese lugar que fui por una changa y quedé efectivo, me ha ayudado muchísimo, que es Carlos Enciso, así que voto afirmativamente por él. Muchas gracias. Muchas gracias, intendente. Tiene la palabra el intendente de Canelones, Francisco Leñán. Voto con mucho gusto por el intendente Carlos Enciso, vecino, que ya cuando veníamos entrando nos quedó fijando una agenda de trabajo para los próximos días, lo cual está muy, pero muy bien. Con su aplomo, diálogo y sentido común no tenemos la menor duda que va a manejar de la mejor manera los destinos del Congreso. Muchas gracias. Tiene la palabra el intendente de Artigas, Emiliano Soravillo. Voto con mucho gusto por el compañero intendente de Florida, Carlos Enciso. Le deseo mucho éxito en la gestión y nos va a encontrar siempre trabajando juntos por los temas que nos ocupan a todos. Muchas gracias también a Nicolás por la gestión. Felicitaciones y vamos a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, señor intendente. Me toca votar a mí, con muchísimo gusto. Vamos a votar y depositar la confianza en el compañero Carlos Enciso, intendente de Florida, un hombre que sobradas cartas credenciales tiene para ocupar este y cualquier otro lugar de responsabilidad que se lo proponga, así que hecha la votación, 19 votos, 18 a favor del Carlos Enciso como para ocupar la presidencia del Congreso de Intendentes por este periodo, a quien invitamos a ser parte y ocupar su lugar. Bueno, ya ocupando el rol de presidente del Congreso de Intendentes, le damos la palabra al flamante presidente de este organismo, el intendente de Florida, amigo además, Carlos Enciso. Muchas gracias a todos los presentes. Con la publicidad previa voy a tener que
empardar al compañero Olivera, que no va a ser changa, pero bueno. Señor Presidente de la República y también amigo de esta casa, Yamandú Orsi, por supuesto, señora Vicepresidenta, que también ha participado en este ámbito. Queremos también saludar a los ministros, diferentes ministros de Estado que están y ministras que están aquí, por supuesto también legisladores de todos los sectores, senadores de nuestro partido, senadores amigos, senadores también de otras colectividades y en lo personal como exintendente también Viera, que supo estar por acá también. Queremos destacar la presencia de diferentes diputados, los dos de nuestro departamento, así que el saludo al Chacho y al Carapa. Por supuesto, autoridades de diferentes organismos multilaterales, presidente de nuestro partido nacional, Álvaro Delgado, también lo vimos y lo saludamos al presidente del Frente Amplio, Pereira, y por supuesto debe haber algunas otras colectividades también que aún no hemos saludado. El saludo también a la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, directores de servicios descentralizados, entes autónomos, presidentes de organismos. Por supuesto también queremos saludar a todos los jerarcas de la OPP, que es el ámbito natural de relacionamiento nuestro con el gobierno. Obviamente no podemos, si bien se nombró, dejar de darle un saludo al presidente del Congreso de Ediles, presidente de municipios, del Consejo, autoridades de otros ámbitos, equipo municipal también de Florida, que parecía una procesión de San Cono y que vinieron una bancada importante de apoyo con el secretario general, con otros compañeros del equipo, amigos todos, familia, prensa, y por supuesto hoy lo primero que tengo que agradecer es la actuación del presidente saliente. Por eso dejé para último darle el saludo respectivo a nuestro presidente hasta este momento, Nicolás, que ha ejercido el año tal vez más complejo por lo que yo he visto en otros periodos, que es el inicio de una gestión, de un cambio de gobierno. Porque es el año de negociaciones, es el año donde el presupuesto evidentemente se juega entre el gobierno nacional y las intendencias a través del Congreso, mucha cosa, y la verdad que a pesar de que por momentos parecía que no se iba a lograr, el acuerdo surgió luego de algunas, como toda negociación, rispideces, se llegó a buen puerto. Y obviamente esa labor defendiendo los intereses del Congreso hay que destacarla en el intendente Olivera y por supuesto también en el presidente Orsi en aquel momento, laudando una situación que estaba un poco trancada, pero que por suerte logramos ese acuerdo. Y eso fue en parte también por la impronta del intendente Olivera, hombre que también ha sabido cultivar el espíritu de lo que es el interior profundo, que es parte también de la esencia de este Congreso, sin generar falsas dicotomías con Montevideo también, del cual estamos trabajando plenamente integrados todos aquí en el Congreso. Creo que hay una continuidad de agenda de la mesa anterior, una mesa que los vicepresidentes todavía no los votamos, pero entiendo vamos a ratificar, obviamente, que en realidad son los que mandan, porque el presidente cambia todo el año, pero acá tenemos una mesa muy estable de todos los partidos que se define entre todos muchos de los lineamientos.
Y va a haber una continuidad. Los presidentes nuevos tenemos la posibilidad de impulsar o reagendar alguna cosa, pero con un margen acotado. A veces es más impronta en algún tema o de estilo que de sustancia, porque lo de fondo siempre está bastante estable en el devenir del tiempo. Desde 30 años exactos de la reforma constitucional del 96, que empoderó a este Congreso en un acuerdo político muy amplio, en aquel momento con amplias mayorías en la reforma constitucional. Por ahí quedó rezagado el tema de los ediles, de la Junta Departamental, que siempre es polémico, y tal vez en algún momento habrá que reformar o estudiar la reforma de la Carta Orgánica Municipal, que es de la década del 30, y que en algunos temas habría que actualizar, pero evidentemente esa reforma del 96 le dio un equilibrio a un desfasaje histórico que había entre el peso de los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo de turno. Este Congreso es el centro de gravedad del país. Este Congreso es el centro político. Acá se viene a tender puentes, porque además muchos puentes hacemos nosotros, puentes de cemento hacemos todos los años y en todos los departamentos. Bueno, hagamos el paralelismo que también es el ámbito natural de tender puentes con las instituciones, con el gobierno central, con los organismos desconcentrados, autónomos, y con la sociedad todo, porque en mayor o menor medida toda la actividad importante de un departamento pasa por los gobiernos departamentales, por las intendencias, por el apoyo, por el pedido, por el auspicio, por el acompañamiento. En momentos que además las intendencias ya no son el ABC tradicional solamente de alumbrado, basura y calles. Yo la otra vez decíamos, si vamos al caso, todo el abecerario está completado en lo que es una gestión municipal, porque hay de todo tipo de casuística que evidentemente eso le genera más presión a dar respuesta a la demanda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los recursos muchas veces son finitos y son los mismos, y las atribuciones o competencias mayores día a día. Señor presidente, varios temas del Congreso son temas del Gobierno Nacional, son temas del país. La situación de la población en el interior, la situación de la demografía, la situación muchas veces de cierta inequidad históricamente a nivel territorial, donde ya no es la dicotomía Montevideo Interior. Tal vez lo que hay que estudiar un poco es el área metropolitana con el interior profundo, sin dejar de reconocer que el 60%, por ejemplo, del área metropolitana hoy es la que maneja el PBI, los recursos, pero un 45% también está en el interior profundo, donde está hoy la producción agropecuaria, forestal, el turismo, donde se genera la energía. Por allí andaba el directorio en pleno de UTE y la ministra de Industria. La generación de la energía hoy, por suerte, en el cambio de la matriz, es parte de un proceso que se da por el viento que anda en nuestros departamentos. Y evidentemente lo que hay que acompasar es la realidad de esa estructura que en algún aspecto ha generado una inequidad. De los 176.000 kilómetros redondos del área del país, el área metropolitana tiene 1.100 kilómetros, o sea que es el 0,7 y algo por ciento del territorio. Obviamente, con una concentración de población que es muy atendible, tienen el 55-56% de la población. O sea que, y esto no es crítica a los gobernantes de esos territorios, que ojalá sigan teniendo apoyo y puedan tener
la mayor posibilidad de recursos. Pero hay un problema del país, hay una cuestión histórica que ya lo decían los que estudiaban la sociología rural, Juan Pablo Terra en su momento, Solari, por supuesto, algunos comentarios de César Aguiar, recuerdo hace años, donde evidentemente este entorno de el 1% de la población vive, perdón, el 55% de la población vive en 1% del territorio. ¿Nuestro país a largo plazo sostiene esto? ¿Es viable? Queremos competir con la Unión Europea, y acá está Cancillería en pleno, con Canciller y subsecretaria, entre otros. Ahora, la población rural nuestra anda en un 5% y en decrecimiento. Cierran 70 tambos por año en el país. Y la población de Italia, España y Francia, nuestros grandes competidores a nivel agropecuario en esta integración con la Unión Europea, andan en un 17, 18 y 20 y algo % de población rural. Obviamente hay servicios, hay buenas carreteras, hay subsidios, pero evidentemente son temas que en algún ámbito estratégico de largo plazo lo tenemos que discutir. Como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y yo creo que todavía tenemos margen y capacidad de innovar, de buscar, de hacer cosas diferentes. ¿Por qué no tener un instrumento que maneje diferentes recursos para atacar la infraestructura, la problemática en especial de la caminera rural y el necesario cambio de estándar que hay que hacer de caminos secundarios presionados hoy, caminos de balastro que pasan miles y miles de toneladas por día y que es imposible que las intendencias puedan financiar esos arreglos. Todos tenemos en nuestro departamento ejemplos y no vamos a cambiar todo esto de un día para el otro, pero ¿por qué no soñar y empezar a hacer cosas para que ese cambio de estándar, que lo hemos hablado con la ministra de Transporte en común acuerdo, en sintonía, en trazos gruesos, que está aquí en ese sentido para poder avanzar, y que nos genere la posibilidad de generar algún fideicomiso que encapsule recursos de varios lados, parte de las multas, adelanto del 214 de las intendencias, el que use pague, que hoy muchas empresas forestales pasan por nuestros departamentos y no dejan un peso, porque usan corredores viales sin tributar, esquivando muchas veces balanzas y peajes. Y evidentemente allí hay una presión que el productor que vive allí nos reclama que esos camiones de 40, 50 toneladas, después de una lluvia, le rompieron los caminos para sacar su camioncito de ganado o de leche. Entonces, yo creo que hay que articular la posibilidad de crear rápidamente con la institucionalidad vigente, pero bueno, un fideicomiso que genere la posibilidad de encapsular estos recursos. Sé que el intendente y la mesa anterior algo se intentó avanzar, pero las urgencias de la agenda, que eran otras, tal vez relegó esto, que muchas veces lo urgente va contra lo importante, y esto es importante. Evidentemente, para esa inyección de recursos después hay que tener controles, arcos, balanza, monitoreo, para subsidiar y ayudar a que también el que use pague, y por allí anda el presidente de la Federación Rural, que ha estado de acuerdo y lo hemos hablado con él este tema. Así que son temas que no nos deben ser ajenos y son temas del país. Yo lo decía en el discurso de Asunción, que muchos de ustedes estuvieron hace un año y algo, el 11 de julio. El país vio una estrategia de desarrollo con lo forestal a nivel de la industrialización y actuó en consecuencia como política de Estado para sacar la madera al puerto. Pero se olvidaron de cómo llega la madera a las plantas, que no van por las rutas nacionales necesariamente, van por muchas veces rutas departamentales y caminos vecinales.
Entonces, la inversión millonaria que ha habido en estos años, y obviamente el gobierno anterior en eso también tuvo mucho que ver, pero quedó tal vez fuera de esa estrategia la necesaria inyección para hacer corredores viales con nueva conformación de carpeta asfáltica, bituminización, e inyectarle esos recursos para que no solamente llegue la producción mejor o salga, sino para que la gente que está en una escuelita rural pueda llegar sin necesidad hoy de grandes dificultades. Y ni que hablar, presidente, del cambio climático que vino para quedarse, lamentablemente. Y evidentemente tenemos que generar, y los sucesos de estos días fue un aviso de un año que parecería va a ser muy difícil. Después de, por allá anda la gente de Obras y Vialidad de Florida, todavía no lo he hablado, pero todos ustedes saben que posiblemente este tema del Niño, septiembre, octubre, va a empezar a generar un impacto importantísimo en lluvia, que es la época de primavera hacia el verano donde nosotros tenemos que hacer muchas veces las intervenciones mejores por el tema climático para bituminizar o para mejorar los caminos rurales. Y bueno, allí va a haber un impacto, aparte de lo que puede ser también a las familias, a las viviendas, a las inundaciones, y ojalá no haya que tener también pérdidas humanas como pasó en estos días. Pero creo que el desafío es cómo fortalecer el SINAE con también las respuestas rápidas que tienen que dar los comités departamentales de emergencia, y ahí estar generando la atención necesaria para no salir o para prever, porque no vamos a poder paliar todo, pero para prever algunas contingencias. El Congreso de Intendentes no debe estar ausente de los temas de la inversión, del empleo, del desarrollo, de la equidad en el interior y en todo el país. Y por eso la reducción de esa brecha se da en la medida de las asimetrías, de incentivar la inversión, de generar una energía más barata para las pymes, de generar el gas necesario. Ojalá pueda salir el proyecto que el gas de Vaca Muerta vaya hacia Brasil por Uruguay, y eso va a permear positivamente. Yo creo que en ese sentido son desafíos que estaremos al pie del cañón en algunas mesas o en algunos instrumentos de diálogo, pero no tanto ya para diagnosticar, sino para hacer. Yo creo que hay mucho para seguir, profundizar los temas del SUSIBE, del registro único, de la matrícula digital, generar la profundización de los gobiernos subnacionales en la cooperación internacional, en el intercambio. En este momento acá hay embajadores de los 5 continentes. Está China y Japón, por lo pronto, para nombrar algunos que se me escapa también de Asia. Está el hermano de la República Argentina y por supuesto del Mercosur. Hay embajadores de Centroamérica, del norte, de la Unión Europea. Tenemos también embajadores del Golfo Pérsico, tenemos embajadores de Medio Oriente. Creo que hay todo un mundo de posibilidad también de jerarquizar en la cooperación subnacional, coordinado con Cancillería, los temas específicos de esos países que hoy están presentes acá también. No debemos ser ajenos a la inteligencia artificial, a nuevos servicios para que el contribuyente en nuestros departamentos tenga un acceso más rápido, rompiendo la burocracia, pero teniendo claro que la inteligencia artificial tiene que tener un buen uso y no obviamente muchas veces plegarnos simplemente en temas que después sean un boomerang. Tenemos que fortalecer con la OPP
los ejemplos que hemos hecho y hay que profundizar, de capacitación, de equipos técnicos, de coordinación, de compra de maquinaria en conjunto, que vaya si nos hace falta. En fin, presidente, vicepresidenta, ministros, ministras, no los nombré a todos, pero el agradecimiento por estar. Por suerte son muchos, si no tenía que... nombré a los que vamos a fechar más seguido. Pero de todas maneras, broma aparte, esto es un pincelazo de algunos temas que nos parece estratégico, importante, algunos de seguir y otros de darle una pequeña reagenda, una impronta en este periodo, sin alimentar falsas contradicciones, sin decir que hay recursos más para acá, para allá, ojalá los recursos sean para todos, pero señor presidente, usted que estuvo acá y es un hombre bisagra, clave, Canelones entre el interior profundo y el área metropolitana, llévese estos pedidos coloquiales, estas sugerencias para trabajarlo. No quiere decir que la respuesta siempre pueda ser 100% positiva, porque estamos hablando muchas veces de recursos. Pero también a veces no es solo el recurso monetario, a veces es la actitud, es la conciencia de estos temas, es poner en la agenda de debates de temas nacionales que a veces vemos en todos los días, estamos en otros tiroteos diferentes. Así que desde esta centralidad, desde este Congreso de Intendentes, está en su casa. Gracias a todos, gracias a los colegas por la confianza. Yo el año que viene, empardando los elogios del compañero amigo Olivera, me voy contento, así que voy a tratar de estar a la altura de la cosa. Gracias. Lo invitamos, señor presidente de la República, a compartir con todos los intendentes y autoridades nacionales y departamentales y a los vecinos que nos están acompañando en este día a dejarnos un mensaje. En el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar a los integrantes de la ANP hablar del presente y de la historia, y Jorge, que andaba por ahí, dijo que el Uruguay no era correcto decir que el Uruguay todas las rutas llegaban a Montevideo, sino que todas llegaban al puerto. E incluso historiaba, oportunamente, que este es el año, en agosto, se cumplen los 250 años de la instalación del apostadero naval. Yo pido que dimensionemos cómo eso nos condiciona o nos condicionó el futuro, para bien, para mal. Pero también tenemos la obligación de, en ese paseo por la historia, cerrando un poco los ojos, de despertarnos en el hoy y descubrir cosas que eran impensadas. Yo me animo a decir, y me hago cargo, de que están haciendo otra área, no sé si metropolitana, pero otro foco de atención importante, relevante, por allá por los pagos de Don Miguel. Y hace pocos años, el centro del país, de nuevo, prendió un faro cuando el ferrocarril dijo: seguimos siendo necesarios. Y eso, si bien es cierto que esa inversión genera también oportunidad y posibilidad de que ese faro mira al resto y mire al norte, a nuestra frontera con Brasil, fundamentalmente en ese enclave que es Rivera Libramento. Pero también, entrecerrando los ojos,
nos seguimos imaginando el futuro de Colonia y de todo el litoral. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar hablando con Guillermo de los posibles puertos que ahí podemos tener? Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de los pesares, a pesar del triunfo del centralismo en su momento, quien mira el escenario acá diría, no, ganó la Santa Federación, pero no. Un país muy centralizado. Nos ha costado mucho convencer incluso a la inversión el potencial que tiene el territorio todo. Y es desafiante, y me acuerdo haber hablado con gente que estuvo acá de la posibilidad de regionalizar el país para distintos temas. Hasta habíamos inventado una especie de, ¿cómo era? De alianza entre algunas intendencias para comprar juntos y tener, me acuerdo, plantas de asfalto en común. A algún presidente loco de la época se le ocurrió que organizáramos especie de una fundación incluso, me hiciste acordar. Evidentemente mucho ha cambiado, yo creo que para bien, la forma de entendernos como país. A ver, tengo la suerte de haber estado esos 20 años, como ustedes mencionaban. A nadie se le ocurre, ya lo he dicho más de una vez, que las partidas no lleguen en tiempo y forma. A nadie se le ocurre. A ninguna intendencia se le ocurre no ponerse al día, porque aparte tenemos los mecanismos para que así ocurra con los entes, pero algunos de los que están acá se acuerdan lo que fueron las negociaciones con algunos de los entes en su época. Tufi. Yo creo que hemos madurado como país en este concepto, que no es Montevideo interior, que no es tampoco campo ciudad, que también existe, porque también la diferencia a la interna de nuestro territorio es enorme, te moves unos kilómetros y parece que estuviera en otro mundo, sino que es la forma de un país dependiente como el nuestro, con una sola puerta de entrada, como la que tuvimos hasta hace poco, porque Nueva Palmira es una muy buena señal, con la oportunidad que nos da el litoral atlántico. Hemos pensado infraestructura vinculada a Rocha, pensando en turismo, pero también pensando en otras cosas, mucho más desafiantes. Entonces lo que quiero decir es que me encanta este convite, que tiene que ver con el reparto de la torta, pero también tiene que ver con un concepto de país. Y que, por supuesto, precisa de nosotros mucha audacia. Y la audacia es poder encerrarnos puertas adentro y decir, mira, vamos a empezar a hablar de estas cosas. Y en este congreso se puede. Y cuando digo hablar de estas cosas, estoy hablando de proyectos nuevos, como el que tú planteas de energía. ¿Cómo lo hacemos? Esta discusión no termina acá, va a seguir. Y hay recursos que están ahí, que precisan que nosotros resolvamos la mejor manera de generar la infraestructura para poder exportarlo, pero también para que nuestra gente lo pueda consumir. Y hay una región que nos está pidiendo que nos hagamos cargo de nuestro rol y nuestra vocación. Estoy pensando Urupabol, estoy pensando el propio Mercosur, que se maneja con mucha prolijidad, pero este acuerdo con Paraguay, con Bolivia, hace que nuestro litoral tenga un potencial enorme. Ahora, hablemos de las cosas, pongamos arriba de la mesa con la audacia necesaria. Este es un buen ámbito, por eso me gusta el encare, que no solo tiene que ver, por supuesto, con el reparto de la torta. A ver, que cada vez que se le echa mano a cómo repartimos, tenemos que tener siempre los cuidados, y acá se logró siempre de no afectar a nadie, y la única forma de que eso lo podamos mejorar es que la torta aumente, y eso implica ciertas políticas de larga duración que de hace unos años a esta parte, como dije hoy, se viene manteniendo. Criterio de responsabilidad, compromiso de gestión. Yo lo digo una y otra vez, la sectorial famosa,
que no sé cuánta gente de este país sabe que existe, es el ámbito donde todo se pone sobre la mesa de lo que va a pasar en el país. Y yo tenía la suerte de estar ahí y saber lo que iba a pasar en 33, en San José. Y yo era parte de eso, era maravilloso y es maravilloso. Por eso me encanta que podamos darle a ese ámbito el rol que tiene. Incluso cuando definimos en el gobierno nacional, varios de los ministros o ministras dijeron queremos ir nosotros mismos. Porque entendemos y entendimos el lugar que representa ese lugar, ese espacio. Porque si hay acuerdo, normalmente en el Congreso de Intendentes, ahí es el manejo profundo de los recursos y ahí es la visión que tenemos. De repente nuestra chacra es chica, pero vos tenés la oportunidad de ver lo que está pasando en Artigas, es maravilloso el espacio, yo aprendí mucho. Y si bien se decía acá que esto es un ámbito de gestión donde lo partidario queda, yo creo que esto es un ambiente político partidario maravilloso. Es una escuela de formación política de primer nivel. A mí me tocó ser intendente con un gobierno de mi partido, al año siguiente me tocó ser intendente con un gobierno de otro partido distinto al mío y hoy soy presidente de la República con una mayoría de intendentes, intendentas que no son de mi partido. Ese fogueo de acción política es muy bueno y es muy bueno que los líderes de los partidos políticos estén acá. Porque es esa política, es la de donde se juntan política y gestión y las discusiones son duras. Nico, no fue fácil, porque nunca es fácil. Y porque tengo una conversa pendiente, me pidieron, y ahí le digo a Macarena, tenemos una pendiente y lo haremos, sobre estos temas que planteaba, tengo que cuidarme porque casi digo, Carlos recién, después de acá que nos vamos el Pancho, Pájaro, pero bueno, el señor Carlos Enciso ya me lo planteó. Y la otra vez se dio, porque no, el señor de Salto nos invitó a un almuerzo, se dio una conversa informal con nuestra gente de economía, donde, si bien no le encontramos la vuelta a esto que tú estás planteando, de cómo recurrir a fondos para la caminería, que es eso el tema, uno de los temas fundamentales, quedó abierta una puertita para imaginarnos cosas. Ya veo que venís con una imaginación bastante amplia. Con respecto a los desafíos concretos de ahora, estamos analizando, ya en julio hicimos el primer avance de lo que nos va a pasar ahora en primavera. Es de verdad lo de el fenómeno climático. El próximo mes de agosto, y eso es bueno que tú lo hayas planteado, vamos a socializar, vamos a poner sobre la mesa todos los protocolos que surgen de los ECOED que ustedes mismos están generando. Tenemos una historia desde el año 98 de cómo repercuten las inundaciones, que va a ser agua lo que vamos a tener. Sabemos, porque tenemos los informes de meteorología que se hicieron todos los trabajos en este mes, dónde va a pegar más, dónde va a pegar menos, y quizá la semana próxima, ya que estamos, generemos ese espacio de colectivización del SECOED, del SINAE, con la mesa, para que ustedes puedan, porque no va a golpear de la misma forma a todos lados, pero no es el momento acá. Y la historia nos dan datos relevantes. ¿Qué quiere decir? Que desde el 98, que es de donde se tiene registro, los distintos niños han golpeado de manera bastante parecida. Que quiero decir que no, más allá de lo triste de esto, que no vas a tener muchas sorpresas. Sabemos dónde no va a golpear más y menos. Entonces, con estos estudios hechos, con todo el avance de meteorología que ya está hecho y con los protocolos que van a estar ahora para agosto, sentarnos a conversar de eso. Y la otra es esa reunión para analizar esta propuesta tuya, que lo hemos venido conversando con José Manuel, pero también con la gente del ministerio, en particular con Lucía, que sé que tú ya les has adelantado alguna idea.
me encanta estar acá. La presencia de tanta gente y de tantos ámbitos creo que habla por sí sola, no precisa que digamos mucho más. Cuenten con el gobierno nacional, mis ministros y ministras están a la orden. Si lo que se ha dicho acá, y que yo recalco, todos los gobiernos que han pasado hemos entendido un poco más de esto. Si los recursos que se han volcado a los gobiernos departamentales son cada vez mayores, quiere decir que venimos haciendo bastante mejor las cosas que hace muchos años, unos cuantos años. Tú dijiste hoy que hay actividades que de repente no correspondería a la intendencia. En algún momento algún intendente veterano nos dijo, no te metas con estos asuntos porque no son responsabilidad de la intendencia. Hoy ya no hay asunto que no nos involucre. No sé si lamentablemente o felizmente, no sé cómo decirlo. Hoy hay temas que, quieras o no, lo tenés que agarrar. Hay algunas intendencias, por ejemplo, que tienen policlínicas. Lo hemos hablado con la ministra. Desde hace años. Lo hemos hablado con el intendente 33, me acuerdo, me sorprendió. Es una tarea. Los líos que tuvimos con el tema de los guardavidas, me acuerdo, con Maldonado, si es una responsabilidad del gobierno departamental, el gobierno nacional. Ya está. Hemos ido asumiendo cada vez más y vamos a seguir asumiendo cada vez más. Los temas de seguridad, yo creo que ya nadie lo discute, a pesar de que no es nuestra tarea, pero el acompañamiento de las políticas de seguridad, ya nadie la discute. Entonces, es mucho para hacer, no es cuesta arriba, creo que es siempre positivo, siempre mejorando y con la frontalidad que les caracteriza a los gobiernos, a los que lideran los gobiernos departamentales, que, como dijo recién usted, nos pechan por un lado y por el otro, y así tiene que ser. Gracias. Yo diría pasar a votar rápidamente los vices para completar la mesa. Pero les sugiero, en vez de votación, por más que pueda argumentar el voto de los compañeros, nominal, hacerla a mano alzada. Y para ello tengo anotado primeramente a Daniel Jiménez, intendente de La Valleja. Gracias, presidente. Primero, quiero felicitar y agradecer la participación de Nicolás como presidente y agradecerle no solamente a él, sino a la familia, por el tiempo que le involucró o lo que le llevó cumplir con ese mandato, el intenso año que tuvo. En la sesión pasada conocí a una de sus hijas. Eso muestra cómo los afectos de nuestra familia se acercan cuando dedicamos tanto tiempo. Así que gracias, buena suerte, Carlos, en este próximo año. En nombre de la bancada del Frente Amplio, nosotros queremos proponer, como fue acordado, la continuidad del intendente Legnani de Canelones. Nosotros estamos convencidos en el trabajo en equipo, la constitución y la continuidad de los equipos muchas veces hace la diferencia, y está bueno que tanto el intendente de Canelones, el intendente de Salto y el intendente de Rivera, como vamos a votar en los próximos minutos, acompañen a Carlos, porque eso le da continuidad a los procesos. Muchas gracias, señor presidente. Propongo como vicepresidente a el intendente Legnani. Pasamos a votar por la afirmativa. Gracias, unanimidad, por más que él se abstuvo. Compañero intendente de Salto tiene la palabra. Bien, proponemos como primer vicepresidente al intendente de Rivera, Richard Sander. Gracias. Se pasa a votar por la afirmativa. Unanimidad -1.
Richard Sander, Me toca a mí. Me tocó. intendente de Rivera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Proponemos votar al amigo y vecino Carlos Albizu del departamento de Salto como vicepresidente del Congreso. Votar por la afirmativa. Unanimidad. Invitamos a los vicepresidentes recién electos a pasar a la mesa, sacarnos una foto de rigor con el presidente, la vicepresidenta y firmar el acta de rigor.